Ahora sí, nos cambiamos de posiciones. Nos acercamos, Nos apretamos un poco cerquita. más. Bueno, con ustedes, Andy Klein, es nuestro profesor durante mucho tiempo. Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por esta invitación que me llena el corazón. Oh. ¿Qué onda? O sea, ¿qué estás haciendo ahora? Eso te queríamos preguntar con David. O sea, por lo que tengo entendido, no sé si estás más en el colegio. No sé qué estás haciendo ahora. No estoy más en el colegio donde los conocí a ustedes, estoy en otro colegio que, bueno, de alguna manera fui creciendo laboralmente desde que los tuve a ustedes en clase. Y bueno, de alguna manera continuando con esa especie de lucha desde mi lugar, que es en la educación, es enseñando en las escuelas. Así que continúo en eso. Ahora en un rol también un poquito más de coordinación en lo que es ciencias naturales, aparte de la cuestión ambiental, ampliando un poquito más el panorama. Pero bueno, siempre con ese eje como centro de vida, ¿no? Buenísimo, me encanta. Genial. Bueno, preparamos, como te dijimos, un par de preguntas. Más que nada esto, o sea, en un sentido distendido, para nosotros ya que estés acá, la idea es como nosotros mismos este programa lo tenemos, intentamos que fluya a nuestra manera, así que tranquilo. Nico, perdón que te Sí. interrumpa. ¿Querés explicar un poco por qué lo invitaron a él para la primera entrevista? Para dar un poco de contexto, Sí. ¿no? Porque Bueno. tal vez los que están del otro lado no entienden. Porque primera entrevista, soy el primer entrevistado. Sos el primer Sí, entrevistado. Qué honor. Sí. No, pero es algo que veníamos arrastrando hace un montón con David. O sea, todo lo que es el proyecto de Conotes para nosotros es algo cotidiano, es algo que vivimos constantemente en eso. Entonces también siempre te llevamos en ese sentido presente. Y es algo que pensamos hace mucho como una idea tipo pasajera. Che, estaría bueno tal vez en un futuro poder traer a Andy, que no solo es capo en enseñando, sino que realmente sabe un montonazo, sabe muchísimo. Entonces siempre lo tuvimos como pensando hacia futuro. Y ahora es como la primera vez que se nos dio o sea, para poder hacerlo. Y fue como cuando empezamos a pensar, bueno, estaría bueno invitar a alguien. Creo que al toque a los dos se nos ocurrió invitar a Andy. Si vas a querer que hable, no me hagas llorar, por favor. Dame un buen pie para poder expresarme, por favor. Bueno, de hecho con Nico lo que consideramos es que nos pasó lo mismo. Con vos aprendimos no solo la parte teórica de la materia de sistemas ambientales, sino que también aprendimos un montón con tu persona, con tu forma de ser y también creo que con tu forma de experimentar los conceptos mismos con los que vos trabajabas. Siento que siempre trascendieron del cronograma y bueno, esto hizo que nosotros lo llevemos, bueno, para lo que se conoces ahora. Así que lo que te quería preguntar es ¿qué relación tenés vos con la educación, con tu experiencia educativa y qué te hace sentir? Uf, qué pregunta profunda. Yo creo que encontré en la educación un lugar donde poder expresar todas estas cosas que me venían pasando y encontré un lugar que no había encontrado teniendo otras experiencias. Digamos, yo cuando terminé la escuela, bueno, después me voy un poquito más hacia el futuro. Cuando estaba haciendo la carrera trabajé en una empresa importante y de alguna manera sentí que para lo que estaba trabajando no tenía que ver tanto con lo ambiental, sino con un objetivo más de ventas, si se quiere. Entonces ahí me surgió esta pregunta, bueno, ¿dónde realmente puedo llevar esto a un lugar que genere por lo menos un pequeño cambio? Sí. Y ese fue mi primer acercamiento a la educación. Y después descubrí que, bueno, que es algo que realmente me llena, me mueve el piso. Creo que es un lugar donde realmente se generan cambios que quizás pasan desapercibidos, pero que de golpe me convocan a situaciones como en la que nos encontramos ahora. Y tiene que ver con eso. O sea, en un principio fue con intentar generar conciencia. Yo los escuchaba hablar de eso recién. Y bueno, y terminó siendo como una vocación que la vivo hasta cuando me voy a dormir, de alguna manera. Claro, qué lindo. Perdón, no sé si está en una de sus preguntas, pero ¿qué es el gerenciamiento ambiental? Sí, es gerenciamiento, gestión, tiene que ver, en realidad en un principio está enfocado más a lo que tiene que ver como la gestión de empresas ligado a lo ambiental. Okay. Pero cuando te metes en la carrera te das cuenta que no solamente tiene que ver con eso, sino con toda una dimensión social, que también los escuchaba hablar de eso con mucha claridad recién. Entonces, de alguna manera tiene que ver con eso, con poder generar que la sociedad se adecue a las normas que tenemos en el país, que son hermosas, no sé si han tenido la posibilidad de leerlas, generar esas normas y de alguna manera que el desarrollo que generamos sea sustentable, ¿no? Como ustedes lo vienen diciendo. Después la verdad es que es muy amplio, uno puede salir para muchos lados después de estudiar esa carrera, puede ser educador, puede trabajar en una empresa, puede trabajar en el gobierno, puede trabajar en consultoras ambientales. Entonces, bueno, ustedes lo saben, la cuestión ambiental es algo muy amplio, tiene tantas dimensiones
la gestión ambiental apunta un poquito, si se quiere, más a eso, a la gestión de la sociedad respecto al ambiente y no tanto un trabajo, si se quiere, de laboratorio, ¿no? Que eso es lo que quizás hoy se estudia más en la UBA, Claro. que es ciencias ambientales, ¿no? Sí, yo de hecho estuve ahí en un momento, o sea, en un limbo como diciendo, bueno, esto tal vez, pero bueno, es muy buena carrera, no la tomé. Pero bueno, en base a eso también una de las cosas que traíamos era eso, cómo justamente qué es lo que te motivó de repente a estudiar algo ambiental. ¿Te acordás más o menos que fue como dijiste, quiero meterme en esto? Mira, cuando terminé el colegio no tenía muy claro qué quería hacer, yo ya tenía como todo este sentimiento respecto al ambiente, que después si quieren lo desarrollamos un poquito. Entonces me fui de viaje con un grupo de amigos, o sea, también somos muy amantes de la música con mis amigos, agarramos la mochila y nos fuimos, un viaje largo y fue muy inspirador para mí eso porque llegamos hasta Centroamérica y vimos toda la biodiversidad, toda la cultura, toda la sociedad que había, pero había un factor común en todos lados, que es que siempre no podía evitar ver la problemática ambiental en todos lados, ¿no? Donde había más, donde había menos, siempre había como esta cuestión que uno no la puede dejar de pensar. ¿Vieron Matrix ustedes? No. Quizás No. son muy chicos. Sí, Matrix sí lo vi. Hay un punto donde el elegido no puede dejar de ver la Matrix en todos lados. Sí. Sí, sí, sí. De alguna manera con el ambientalismo Ok. pasa algo similar, ¿no? Sí, es un poco lo que traíamos antes lo que de vos cuando te cuestionás algo, ya no hay vuelta atrás. O sea, No ya hay te lo vuelta atrás. cuestionaste, ya te diste cuenta. Es así. Sí, así como un gran poder lleva una gran responsabilidad, una gran conciencia también. Sí. ¿No? Creo que esa frase la habías dicho. Es que es de Spider-Man, vos lo citaste en realidad. Spider-Man dice, el abuelo le dice, no creo que es de Spider-Man, no sé si estoy equivocado. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Ok. De alguna manera, ser consciente es tener una suerte de poder, si se quiere, y es una gran responsabilidad también. Y de alguna manera uno no se puede hacer el nabo una vez que pasa Total. ese limbo, ¿no? Y tengo una pregunta. Entonces, perdón, sí, no, digo esto, entonces ese viaje fue simplemente lo que creo que me inspiró más que nada a seguir esa carrera, de entender esa dimensión ambiental y tan pegado a lo social también, y que había tanto para hacer ahí, ¿no? Y creo que siempre quise trabajar de algo que deje algo en Claro, este en el- mundo, sí. que no tiene que ver con la fama, tiene que ver con sentirme parte de algo Y más sí, grande. lo haces bien eso. Sí. Bueno, ustedes también. Gracias. Recién cuando te escuchaba hablar, se me venía a la cabeza que Cami está estudiando, está por recibirse de hecho, de turismo. Licenciatura en turismo. Licenciatura en turismo. Y claro, ella todo el tiempo nos trae esto, de que a todos los lugares a donde vas y viajás, hay gente que viene y toma ese lugar como sin afecto, ¿viste? Es como, bueno, un lugar en donde De voy, paso. compro cosas de paso, contamino y se van. Y me hiciste acordar de eso. Y aparte también te quería comentar que estoy en el CBC de la UBA para biología. Para biología, David, estoy pidiendo que no me hagas llorar, por favor, si quieren que sigamos esta conversación. Bueno, el tema del turismo también, y lo interesante es que me parece que la cuestión ambiental empieza a aparecer en todas las carreras, en todas las profesiones. Es algo que por más que se quiera callar en muchos Lo ambiental ámbitos, está en todo. está en todo. Es Y así. por más que se quiera callar no se va a poder. No. Digamos, ya llegamos a un punto donde la misma situación, el mismo planeta en el que vivimos nos lo No, muestra en la total, cara total. Sí. todos los días. Entonces es algo que no se va a poder callar. Y bueno, esto del turismo también es muy interesante, ¿no? Como a veces importa más la foto que vivir el lugar donde estamos. A mí lo que me pasa un poco con el turismo es que, bueno, la carrera yo tardé varios años en hacerla por cuestiones personales y a medida que fui creciendo fui como este lado mío del ambientalismo fue como creciendo más, siempre me acompañó, pero fue como apareciendo. Yo me terminé dando cuenta que el turismo se ve como una actividad económica y no como una actividad ambiental y económica, ¿no? Entonces es como que no se preserva el ambiente, simplemente lo único que importa es facturar, 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 y falta muchísimo. Entonces es donde ahí digo, bueno, entonces en un futuro cuando esté recibida voy a poder hacer turismo y ambiente, unirlo y educar, ¿no? Porque lo que falta en todos los ámbitos, en los laborales, en lo ambiental, a un turista o mismo en nuestras casas, falta mucha educación ambiental. Carecemos de educación ambiental casi que ni tenemos. O sea, es muy raro tener materias que te concienticen con lo ambiental desde chicos, ¿no? Es como, bueno, tal vez ahora se está dando más, pero hace unos años Sí, no. sin embargo, perdón que te interrumpa, para ver como un aspecto más positivo, te cuento que cuando llego al colegio no existían directamente las Claro. asignaturas ambientales, las materias ambientales, y hoy en Argentina, por ley, la educación ambiental tiene que estar. Claro. Entonces, yo entiendo que es muy frustrante por momentos, pero también cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que hubo un montón de cosas que fueron pasando y no estamos hablando en generaciones. Yo tengo 34 años
cuando iba al colegio esto no existía. Entonces los avances fueron un montón. A veces es difícil no frustrarse, pero cuando uno mira para atrás se da cuenta que las cosas pasan. Hay gente que se conecta cada vez, son más las personas que se meten en esto. Bueno, y antes los escuchaba hablando también de las redes sociales, ¿no? Más allá de lo que son los famosos tópicos, no tenemos que engañarnos que esa es la realidad que ocurre en la sociedad. Digo, hay un montón de cosas, un montón de conexiones entre personas que ocurren por fuera de esas redes, ¿no? Total. Sí. Y bueno, nada, yo en realidad lo que quería decir es eso, que hay que, más allá de la frustración, sí traerles esta tranquilidad a ustedes que son más jóvenes que yo, que cuando uno mira todo lo que viene pasando, las cosas también mejoran, ¿no? Sí. Y bueno, el otro concepto es que me parece que un poco los que somos más grandes nos tenemos que empezar a correr un poquito, no de la responsabilidad, pero sí de creer que tenemos la posta y empezar a escuchar un poco a los jóvenes como ustedes, que son los que traen ese impulso, esas nuevas ideas, esas frustraciones y esas ganas sobre todo, y un poquito alinearnos detrás de ustedes también. Me parece que empieza a pasar por ahí. Entonces ahora me están escuchando hablar a mí, pero me parece que es muy importante que los escuchen a jóvenes como ustedes, que traen todas estas preocupaciones, que relacionan sus profesiones con la cuestión ambiental, que entienden la dimensión social. Me parece que es el momento de ustedes, sobre todo con estos temas, y los más grandes vamos a tener que tener una cuota de humildad, agachar la cabeza y decir, bueno, hay que escuchar a las nuevas generaciones que traen todas estas cuestiones. Sí, a nosotros, bueno, mucho también desde Conotes, muchas veces también la pregunta es, bueno, ¿qué piensan de los jóvenes? O sea, en el sentido de, ¿se están ligando más, por ejemplo, en este lado conciencial, tanto con lo social, con lo ambiental? ¿O qué está pasando? Y siempre respondemos, o sea, por lo menos yo respondo siempre lo mismo, que tal vez sí hay como una brecha en que está medio ahí luchando, pero sí creo que ahí, como vos dijiste, o sea, realmente muchas personas se están despertando y lo entienden porque es algo cotidiano, todo lo que pasa en el ambiente, o sea, lo vemos constantemente porque incide en lo social, entonces es algo que inevitablemente yo creo que en unos años, ahora, en no sé, lo que sea, o sea, estamos obligados a entender que es importante todo lo que está incidiendo. Y justamente en eso teníamos otra cosa, que era esto. O sea, ¿qué pensás vos? Viste que ahora se pone mucho en valor esto del cambio climático, ¿existe, no existe? ¿Vos qué pensás sobre el negacionismo climático, sobre todos estos nuevos? No, yo creo que como veníamos diciendo, por más que esto se quiera callar de alguna manera, va a ser imposible porque hay hechos que suceden en el mundo hoy, no en el futuro, no acá 100 años, hay cosas que están sucediendo hoy que lo demuestran constantemente. Después cuando uno analiza realmente ensayos científicos, gráficos con fuentes confiables, se da cuenta que en realidad el negacionismo no tiene que ver con una cuestión científica, tiene que ver con cuestiones más políticas, si se quieren. Sí, es lo que les conviene hacerte creer que no está pasando nada y que pueden seguir haciendo cómo se manejan, digamos. Exactamente. El tema que tenemos es que la cuestión ambiental no tiene que ver con el gobierno de turno, no tiene que ver con las fronteras políticas, digo, es algo que va a continuar más allá de todo gobierno. Entonces, nada, me parece que tiene que ver con eso, que es más una dimensión política que científica, y nos guste o no, digamos, con todos sus problemas y todas sus tendencias, hoy la ciencia, digamos, es el mejor camino que tenemos para entender realmente estas situaciones. Los demás tienen otras intenciones, pero... Sí. La ciencia es el método que tiene el ser humano hoy para conocer las cuestiones que pasan, por ejemplo, con la naturaleza, y es el camino para entender estas cosas. Y cuando uno se mete de lleno ahí, se da cuenta que el cambio climático existe y es innegable. Sí. Justo se me acomodó el audio y ahora me estoy escuchando raro, perdón. ¿Ahí te bajó mucho? Sí, todo. ¿Ahí va? Sí. Ahí va. Ok, bueno, me recoincido con lo que decís, Andy, y yo siento que justamente pasa esto, como vos decís, que es una realidad, indiferentemente después del discurso que se dé, que siento que el negacionismo es más del ámbito discursivo que de la realidad fáctica. La ciencia lo dice así y muchas veces siento como que a las personas le tiene que tocar experimentar algo. Quizás vos que tuviste la oportunidad de viajar, viste que estaba mal. Pero ahora cada vez está siendo más extremo todo, las temperaturas es un gran ejemplo, que llega a la ciudad, porque la ciudad está tan urbanizada y hecha a medida de que el ser humano literalmente puedes ir caminando con el celular en la mano y sabes que no va a pasar nada, o sea, la ciudad es la ciudad.
pero primero no caminen en la calle con el celular en la mano. Y después, y después sí, justamente es esto, es que de repente... Miren lo que hay alrededor, chicos, levanten la vista de la pantalla, Sí, sí. ¿no? Y que siento que cada vez se está reconociendo más que no se puede esto negar, sino que está llegando a todas las personas, y cuando llega, ahí es inevitable el, bueno, si vas a tomar o no esa responsabilidad. Y también, como vos decías, no solo las juventudes, sino también las organizaciones como Econotes, somos un espacio, y nosotros siempre invitamos a la gente a que venga acá como un espacio social para también poder sumergirse en estas problemáticas y tener un espacio físico en donde poder tener gente con quien hablar de, como decías, hasta a veces frustraciones que te generan. Qué importante Sí, es tener bueno. espacios así. Lo que les quería decir es esto, vos hablabas de experimentarle o esto. El tema es que tener en cuenta que hay una dimensión social ahí muy importante también y que es muy injusta, porque probablemente no, lo que sabemos que va a pasar es que lo que más van a sufrir las consecuencias ambientales son las personas que tienen menos acceso. Y por otro lado, de alguna manera, los que más generamos las problemáticas ambientales somos los que tenemos más acceso a las cosas. Entonces ahí se da una situación que es bastante injusta. Y en esto de experimentarlo, bueno, lo primero que los van a experimentar son los que menos pueden cambiar las cosas, porque están tratando de satisfacer otras cuestiones como su propia hambre, si se quiere de alguna manera, ¿no? Entonces ahí se da esa situación que me parece que es una de las más importantes respecto al cambio climático o otras cuestiones ambientales. Nosotros siempre decimos que es socioambiental. Es socioambiental, o sea, Definitivamente. no puede ser. Sí. Qué orgullo me da escuchar eso, no se los puedo explicar. No, pero bueno, y también por todo lo que ustedes fueron generando a partir de esto. No me quiero atribuir todas sus ideas ni ahí, pero me parece que es impresionante hasta dónde han llegado con sus ideas. Como les decía, me llena mucho el corazón. Bueno, igual eso que decías también de lo que pasa, por ejemplo, con las juventudes, es esto del celular, que vos hiciste una analogía y me quedó, que en la realidad pasa eso, que muchas veces, o sea, en una generación donde supuestamente estamos reconectados, o sea, es lo más contrario, y es esto, que la realidad... ¿Estamos conectados? O sea, estamos mucho más conectados, yo creo que por fuera de lo que es la tecnología, entonces lo que pasa también con el tema de la naturaleza es esto, tal vez muchas personas cuando no entienden esta relación que pueden encontrar es por esto, porque no encuentran tal vez lo que es la conexión con la naturaleza, no en un sentido solo así como, bueno, conectarse con la naturaleza, sino justamente ir de vacaciones, como en el caso de Cami, en lo que es el turismo, y no estar sacando fotos, sino justamente quedarte 5 segundos mirando cómo cae, no sé, ahí en las cataratas del Iguazú. O una hoja en un río. O una hoja en un río, algo tan básico como ver una hormiga. Pero pasa eso, que también mucho el avance tecnológico, el avance en general de la sociedad nos hace desconectarnos un poco. Y ahí está, bueno, estos espacios que Econotes o todo, la enseñanza misma tuya, es lo que encuentra un poco esta forma de volver a conectarnos, que creo que es lo más importante muchas veces, de encontrar cómo nos podemos volver a conectar con la naturaleza, ya sea de regar las plantas en tu casa o irte un viaje al sur, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande. De hecho, la pregunta que teníamos iba por ahí, ¿no? La siguiente pregunta. Sí, eso, o sea, ¿cómo es tu relación también hoy con la naturaleza después de todo este camino que vos tuviste desde la enseñanza? ¿Cómo es como hoy en día, cómo tenés vos esta conexión? Yo necesito, o sea, mis descansos tienen que ver con la naturaleza siempre, es el lugar donde puedo desconectarme realmente. De hecho, justamente lo que busco cuando tengo un ratito libre en mis vacaciones es desconectarme y conectarme con la naturaleza, desconectarme un poco de las redes y conectarme con la naturaleza. Yo siempre que puedo viajo, es algo que me fascina. Voy mucho al sur, no sé si lo mencionaste porque te acordabas de eso, qué memoria, Nico. Sí, yo ahí encontré como un lugar que de alguna manera me ayuda a volver a mi equilibrio. Entonces, siempre que puedo me voy a acampar, me desconecto de todo, si no hay wifi mejor. Y bueno, también siempre tengo como esta sensación de privilegio de haber nacido en una generación que todavía puede disfrutar de esas cosas. Me pregunto si nosotros no logramos cambiar el rumbo, si las próximas generaciones, ya pensando en un futuro más lejano si se quiere, van a tener la posibilidad de disfrutar de esa naturaleza, de conectar con ella. De esa manera, y bueno, ahí también hay una responsabilidad de parte de todos. O sea, es como que de alguna manera cuando me encuentro en la naturaleza siento ese placer, ese equilibrio, y por otro lado esa gran responsabilidad de decir, che, esto quizás en 100 años, viste, no está más. Me pregunto yo siempre si los ambientalistas vamos a poder disfrutar al 100% algo, ¿viste? Porque es como que estás ahí súper relajado en el sur y decís... De repente sí. Ay, pero yo quiero que mi sobrina también conozca esto, porque a mí me llama mucho la atención eso, y hoy lo que milito y lo que lucho es por mi sobrina, pienso mucho en ella. Mi sobrina tiene
3 años. Es más, mi prima me está escuchando, no sé si todavía sigue, pero... Sí, antes había comentado. Ah. Están tirando una banda de comentarios, así que... Aurora tiene 3 años, Aurora recicla, Aurora no come carne, Aurora está conectada con la tierra desde que nació, básicamente. Y yo pienso mucho en ella y mi militancia es por ella, porque digo, ella merece lo mismo que tengo yo, merece lo mismo que tenemos todos. Y cuando voy al sur o cuando viajo a donde sea, porque no hay que irse tan lejos, puedes irte a 30 kilómetros de Buenos Aires, ya hay campo. Y pienso mucho en eso y a mí me llama mucho la atención las personas que hoy en día eligen, ¿no? Seguir formando familia o tener como... Yo siento como que hay un chip instalado en la sociedad de no, tenés que crecer, formar una pareja, casarte, tener hijos y la gente sigue un poco en esa, ¿no? Y es como, che, pero esta gente que tiene hijos, no se cuestiona nada, no cuestiona el reciclar, no cuestiona el dejar de consumir carne, no cuestiona... Es como, ¿y de qué va a vivir tu hijo? O sea, a mí me llama eso mucho la atención. No, totalmente. Y creo que acabas de definir lo que es la sustentabilidad en sí mismo. Pensar en esas personas que después van a estar ocupando este mundo y generándolo. Sí, totalmente de acuerdo. Es toda una dimensión que es difícil de pensar, que puede ser frustrante. A veces puede ser un poco deprimente pensarlo. Sí. Pero creo que hay mucho que se puede hacer. La sociedad hoy ofrece herramientas, incluso legales, que permiten conservar, por ejemplo, esos lugares. Y después, bueno, me llama la atención esto que decís, ¿no? Como ella ya nació en ese contexto, de esa manera, y le es tan natural. A mí eso me genera muchísima confianza, o mejor dicho, muchísima esperanza para lo que viene después. No, pero aparte es súper sana. Dije que tenía 3, pero tiene 4. Ahora me acabo de acordar, me agarró la culpa de que... Yo a eso me refiero con escuchar... A eso me refiero con escuchar a los más jóvenes, ¿no? Porque quizás los que vivimos de otra manera desde chiquitos, porque esto no existía tanto. Cuando yo era chico no existía. Nada, me parece que tiene que ver con eso, con escuchar a las personas que vienen detrás, que ya lo vienen viviendo desde que nacieron y que viven bien. Digo, no es que ser sustentable implica vivir mal, ¿no? Implica ser consciente y tomar decisiones en pos de eso, nada más. ¿Sabes, Klein, Andy? Que sí, te tengo... Sí, pues yo te Era Klein cuando me enojaba un poquito y Andy cuando estaba todo bien, ¿no? Era una cosa así. Se me ocurre que podría cambiar una de mis preguntas y ¿vos tenés algún ejemplo de alguna forma desde lo legal de ahora, hoy en día, activar? No sé, podés mencionar como un ejemplo la ley de humedales y decir hay que ir por ahí. Me parece que, o sea, una de las estrategias para... Sí, la ley de humedales es una de las muy importantes que tenemos para conservar espacios naturales. Después, lo que tiene que ver con la generación de zonas protegidas, ¿no? Hoy la verdad que el concepto para proteger un espacio natural y que no se explote para otra cosa, sino que simplemente para conectar con la naturaleza, me parece que tiene que ver con generar que sea una zona protegida, un parque nacional, un parque provincial. Ahí hay una gran posibilidad. Lo que pasa es que, obviamente, los gobiernos se tienen que involucrar en eso y de alguna manera también los gobiernos actúan en función de lo que la sociedad exige, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Por eso el transmitir conciencia, que es lo que ustedes hacen, me parece la clave de todo, porque esto tiene que ver con una suerte de contagio también, ¿no? Entonces me parece que el caminito en realidad es ese, no es como empezar por el final. El punto de partida tiene que ver con generar conciencia y a partir de ahí... Sí, ir plantando semillas se me hace un poco. Sí. Pero bueno, te puedo mencionar la ley de humedales, la ley de bosques es otra que está sufriendo mucho ahora, cambios que son muy terribles. Argentina tiene muchísimos bosques nativos, absorbe muchísimo dióxido de carbono, libera muchísimo oxígeno a la atmósfera y la verdad es que los cambios legales que estamos viendo hoy en día son muy complicados en ese sentido. Y estoy muy de acuerdo con lo que decían ustedes. Este tipo de normas nuevas o estos cambios requieren reflexión y el acelere que nos proponen no lo permite. Sí. Meterte 35.000 normas juntas, ambientales, sociales, económicas, no le permite a la sociedad poder involucrarse y entender lo que está pasando demasiado. Entonces, este es un punto que hay que pensar también. Sí, en relación a eso, bueno, yo traigo algo especial, que es que, si no me equivoco, fue el último año. Vos me habías recomendado un libro, y lo traje, que es este libro, De animales a dioses, que lo recomiendo. Librón. Uy, Mete la mano ahí, ayer me apareció un video en Instagram de ese libro. Ah, ya. Es una breve historia de alguna manera te percibió el Instagram. Sí, yo sabes que estaban hablando de... Yo sentí que
leyendo este libro iba a poder seguir un poco conversación con vos en ese sentido, ¿no? De cuestionármelo más allá. Y justamente este libro me transmitió eso, cuestiona mucho la historia de la humanidad y te pone en otras perspectivas. A mí hay una que me gustó mucho, que era la perspectiva del trigo, ¿no? Como de decir, somos tan antropocéntricos en la lectura de la historia que entonces siempre pensamos que nosotros creamos todo esto. Pero muchas veces nosotros mismos, cuando pasamos de ser nómadas a sedentarios, nos tuvimos que adaptar. Y lo seguimos haciendo, no tenemos que perder esa concepción de que nos adaptamos. Si ahora se derriten los glaciares porque hay unas olas de calor enormes y tenemos todo esto, estas problemáticas del calentamiento global, eso después va a ser una problemática a la que vamos a tener que adaptarnos. Nada, era traerte esto y... Qué bueno que lo hayas podido leer. Sí, me gustó Venía mucho. pensando en ese libro justamente hacia acá. Sí, creo que habla, ¿no? También de que cuando dejamos de ser nómades y pasamos a ser sedentarios, de alguna manera la humanidad se engañó a sí misma porque perdió muchísimo tiempo de estar en contacto con la naturaleza. Bueno, el autor lo dice, ¿no? Como que el ser humano en realidad se dedicaba un tiempo a satisfacer sus necesidades y después se dedicaba a recorrer el mundo, conectarse, pasar tiempo juntos, y al atarnos a una tierra que teníamos que proteger, perdimos un poco todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera nos atamos a una tierra que teníamos que proteger del otro, que es mía, que no quiero que nadie se acerque, que nadie lo toque. Bueno, entonces son conceptos recontra interesantes. Me parece que es un lindo libro para leer. Tendrá algunas cosas que pueden ser debatibles, pero tiene como esa mirada histórica y social que de alguna manera nos pone en perspectiva de cómo llegamos hasta acá. Creo que por eso se los había recomendado en su momento y me alegra mucho que lo hayas leído. Sí. Es que, total, nosotros ahora hablando de la educación, me parece que lo fundamental para hoy en día que las nuevas generaciones tengan la habilidad o las herramientas para enfrentarse a los problemas que vengan, porque no todos vamos a poder enfrentarnos a todos. Totalmente. Es que desde la educación se planteen formas de educar a las generaciones para que piensen, para que razonen por sí mismas. Yo creo que este libro lo que hace es revisar la historia y darte cuenta de que no es todo como creías que era. Más allá de, como decís, hay cosas que pueden estar cuestionadas, está bueno pensarlo de otras formas. Y bueno, también siento que vos me transmitiste mucho esto, ¿no? De desarrollar mi propia forma de razonar. Siempre vos fuiste una persona que desde la educación fomentaba esto de valorar las iniciativas, de cuestionar de cada uno, indiferentemente de qué lado venían. Así que eso te lo agradezco. Y si no te tenés que ir, podrías quizás decir... Sigamos dale. recreo. Podrías decir... Ya fue todo. qué es lo que... Total. Algo sobre la educación. ¿Te parece, justamente en base a lo que te digo, que hay que trabajar en cómo se da la educación? Sí, definitivamente sí. Creo que en primer lugar hay que cuidarla, la educación. Más allá de que se la puede cuestionar desde un montón de lugares, todavía sigue siendo el camino donde podemos construir realidad. Eso es lo primero que quiero traer. Se le pega mucho a la educación, escucho mucha gente opinando al respecto. Y poca de la gente que opina sobre educación realmente pisa las aulas, está ahí como para poder tener una mirada realmente profunda al respecto, ¿no? Uno siempre piensa que el colegio al que fue es el que existe y eso también cambia totalmente y todo el tiempo. Después, obviamente, creo que sí que la educación hay que cuestionarla, hay que repensarla. La sociedad está cambiando más rápido de lo que cambia la educación. Sí, es como que siempre, como profesor, siento que vamos corriendo de atrás. Pero sí quiero defender como ahí a los profes porque realmente... El profesor comprometido está todo el tiempo tratando de cambiar. No es que está fijo en algo. Digo, obviamente hay de todo en todos lados, ¿no? Pero el profesor que está comprometido con lo que hace está todo el tiempo estudiando, está todo el tiempo tratando de cambiar. Y luchando con un sistema rígido. Recontra rígido y un sistema que a veces encima te dice lo que tenés que decir. Claro, total. Sí. Está bien. Entonces, la respuesta es sí, la educación hay que cambiarla. Yo te cuento que por lo menos en los lugares donde tengo y tuve la suerte de trabajar, esa es la búsqueda, digamos, tener a los chicos, a los alumnos como los protagonistas de su propio aprendizaje. Me parece que esa figura del profesor bajando línea y explicándote cómo es el mundo ya se está perdiendo, por suerte. Entonces, simplemente un poco la búsqueda de la educación hoy en día es que el profesor sea un andamiaje, sea un facilitador y sean los alumnos los que son los protagonistas de su propia construcción de conocimiento, ¿no? Entonces,
Creo que hay que apuntar a eso y hacia eso se está yendo. Lo que pasa es que no sé hasta dónde se sabe que es así. Más allá de los alumnos, de los chicos y de los profesores, no sé hasta dónde se sabe. Y después, bueno, obviamente esto tiene que llegar a todas las escuelas. No todas las escuelas tienen las mismas posibilidades y los mismos accesos. Eso también es importante. Pero creo que definitivamente va hacia ese lado, ¿no? Hacia chicos que sean protagonistas de su propia construcción de conocimiento. Eso sería. Quería leer 2 comentarios de YouTube antes de cerrar. Uno dice, de Virginia, dice: mis enormes felicitaciones a Andy. Es muy emocionante ver cómo dejaste estas huellas en tus alumnos. Se nota que sos un profesor que motiva e inspira. Desde lo que me toca, muchas gracias. Y otra, que es una pregunta de Susana, que dice: ¿cómo podemos ayudar? ¿Tu abuela? Sí, mi abuela. Ay. Dice Susana, la abuela de Nico, dice: ¿cómo podemos ayudar los que pertenecemos a una generación de adultos mayores que no tuvimos ni idea de lo ambiental en nuestra educación? ¿La pregunta apunta a la educación de ellos mismos o la educación de los jóvenes? No, de ellos mismos. Yo creo, bueno, igual creo que la respuesta es similar, que tiene que ver con escuchar a los jóvenes, justamente. Hay toda una fuerza que viene detrás, que tiene un empuje enorme, y creo que tiene que ver con eso. Más que nada, concientizarse tiene que ver con la humildad de decir, bueno, quizás las cosas como yo las entiendo pueden ser un poco diferentes y hay que adaptarse. Gente, es así. Hay que adaptarse. Hay que adaptar. Los más grandes, sobre todo, bueno, yo ahora estoy como, ya tengo 34 años, como les decía anteriormente, y es como que ya siento que en algunas cosas estoy quedando como afuera, ¿viste? Y es inevitable que eso pase. Entonces ahí es donde creo que uno tiene que tratar de ser humilde y escuchar lo que está pasando alrededor, y sobre todo escuchar a las nuevas generaciones. Tiene que ver con eso. Hemos traído ejemplos a esta mesa, digo, hay chicos jóvenes que han nacido ya con estas ideas directamente, que las están profundizando constantemente, entonces es aprender de ellos, básicamente. Por ejemplo, sumándose a Econotes. Total. Vamos a hacer ese recorte y lo vamos a dejar anclado. El lupo. No hubo interrupciones encima. No, bueno. Bueno, gracias por haber Realmente para nosotros es, o sea, como te dijimos, es un montonazo y también creo que es algo que nos teníamos pendiente y haber hecho esto es como algo, súper satisfactorio. De hecho, lo que me queda del día va a ser como, estoy realizado una parte de mí, hizo algo que quería hace mucho tiempo. ¿Y qué me toca a mí entonces? Imagínate en mi lugar esto, ¿no? Sí, o sea, la realidad es esto es una retroalimentación, o sea, no, realmente, bueno, muchísimas gracias por eso, porque también para nosotros es un montonazo, así que... Por favor, es un placer. Muchas gracias. La verdad que vos me habías pedido de mandarte una foto para hacer un flyer. A mí, la verdad que me hacía un poco de ruido, quiero contar esto y ya cerrando. Sí. Me parece que, obviamente, y cuentan conmigo para todo lo que necesiten, pero empujando un poquito más desde atrás, ahora me parece que y trayendo un poco lo mismo que hablábamos antes, la cara visible ahora son los jóvenes. Entonces, los grandes estamos para acompañarlos, pero son ustedes los que tienen que estar ahí y los que tienen que mostrarse y estar ahí en el frente de la lucha. No tiene que ver con no hacerme cargo, pero no quiero, es como que me parece que los adultos no podemos ser protagonistas en este momento, tenemos que agachar la cabeza y escuchar, porque evidentemente las cosas no las venimos haciendo del todo bien, ¿sí? Y los que más van a pagar esto, como decíamos, tiene que ver con los que tienen menos acceso y también con la gente más joven, que es los que van a ir sufriendo cada vez más consecuencias al respecto. Pero bueno, puedo dejar una última idea. Obvio, creo que sí. el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y de hecho cuando pensamos en cambio climático se suele hablar de 2 tipos de estrategias. Estrategia de mitigación, que tiene que ver con tratar de frenar el cambio climático, pero también con estrategias de adaptación. El cambio climático va a estar y lo podremos manejar o no, pero también vamos a tener que adaptarnos a eso. Y en esa necesidad de adaptarnos, me parece que hay que contemplar que hay un montón de personas que no la van a pasar bien, son las personas que tienen menos acceso y desde ahí las personas que tienen más acceso tienen una responsabilidad al respecto. Total. Así que bueno, quería cerrar un poquito con esa idea. Muy bueno. Excelente. Y eduquen también, si pueden ser profesores. Digo, cuando uno es más joven le tiene un poco de miedo a esa profesión, a mí me pasaba también, pero me parece que es un lugar donde uno cuando quiere cambiar las cosas tiene que estar y tiene que tratar de poner su fuerza ahí también. Qué lindo. Buenísimo. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer enorme. Bueno, igual hermosa entrevista y nos quedan 2 minutitos para terminar. ¿Algo para decir? Nair, ¿Algún vamos a darle comentario espacio a que Nair.
Ah, yo. Sí, vos, amiga. ¿Estás acá? Es que yo cuando conozco gente nueva me quedo como tratando de poder incorporar lo máximo posible y está así. Entonces, sí. como que yo comento lo necesario, lo que se me ocurre ahí, pero bueno, nada, no, la verdad es que increíble con Cami, planeando esta entrevista nos reímos mucho con los chicos, pero nada, gracias por presentarnos, Andy, también. Sí, Andy lo dijo todo. Sí. Así que bueno, esto fue todo este programa, un montonazo. El programa que viene se vienen muchísimas cosas, así que Van a venir más invitados. van a ir unos más días. invitados. De acá a 2 programas viene también algo que todavía no lo vamos a spoilear, pero algo muy lindo. Pero bueno, yo creo que no había mejor forma de empezar la primera persona que teníamos con Andy. Así que esto fue todo. No sé si quieren decir algo antes de cerrar. No, eso, muchas gracias. Que me parece clave este espacio. El miércoles que viene es mi último programa. Sí, eso lo tenías que decir. Sí, lo tengo que decir, le tengo que avisar a la audiencia Bueno, que se está bien. conecte el miércoles que viene. Por Después vuelvo en poco noviembre. tiempo, claro. Vuelvo en noviembre, pero me tengo que recibir, gente. Es así, no queda otra. Así que nada, el miércoles que viene los esperamos. Vamos a hablar de muchas cosas. Voy a traer ejemplos de turismo sostenible en el mundo. Ejemplos positivos y negativos. Así que acá estaremos para contárselos. Y nada, gracias Nos por estar del vemos. otro lado. Chao. ¡Chao!